A todos mis hermanos, buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe, con la alegría de tenerlo a Francisco, pues nuestro Papa, acá en el Perú. Hoy queremos llevar el tema, el Dios eterno en nuestro matrimonio. Esa alegría que tenemos nosotros de participar desde ese principio que Dios nos ha creado, ¿no? En el Génesis. Pero Dios, su principio es la eternidad. O sea, Dios no tiene fin, el principio, el alfa y el omega. Pero hoy día queremos, con esa alegría de tener a Francisco, nuestro Papa, aquí en el Perú. Siempre Él trae la paz. ¿Quién no quiere la paz para nuestros hogares, ¿no? El Dios eterno en nuestro matrimonio. Yo estoy convencido, porque lo vivo en mi matrimonio, de que realmente debería estar siempre el Señor, porque en nuestras fragilidades, en nuestras debilidades, Dios siempre está en nuestras caídas, en nuestros errores, en nuestros pecados, y Él no nos abandona, porque sabe de que nos hizo de un barro muy frágil. Somos una arcilla que se quiebra muy fácilmente, pero es Él nuestro alfarero, como dice el profeta Jeremías, como que Él nos hace de nuevo, y las mismas palabras de Dios hace las cosas nuevas. Y ese es el favor que nos hace Dios en medio de todas las vicisitudes que tenemos en la vida. El objetivo es renovar mi matrimonio en Cristo, ¿no? Y ese es mi compromiso con Dios. O sea, vivir en una constante renovación, volver a mirar y a escuchar la palabra de Dios, volver a recordar aquellas palabras tan importantes de promesas que hicimos frente al altar, ¿no? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y eso es el matrimonio. El matrimonio no es de uno, ¿no? El matrimonio es de dos. O sea, el matrimonio es complementario. Y esto es el mensaje de esta mañana. O sea, el Dios eterno siempre participando en nuestro matrimonio con su gracia, con su bendición. Sabemos nosotros que el sacramento es fuerza, que a nosotros nos impulsa siempre con su gracia a permanecer en la presencia de Dios. Nadie puede estar en la presencia de Dios. El Señor nos llevará a esa salvación. No es porque merezcamos o porque tengamos muchas actitudes, porque todos los dones y las virtudes, ¿no?, proceden del Espíritu Santo. Solamente Dios quiere que hables el corazón. Queríamos escuchar en la palabra de Dios, en lo que dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice: Él, Jesucristo, nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea que cada uno de nosotros ya está en los planes de Dios. ¿Desde cuándo? La palabra de Dios dice desde la eternidad. Es que ¿quién se lo puede creer eso? Que tú antes de que nazcas Dios ya tenía en sus planes. Es que Dios no nos trae a esta tierra para un sufrimiento, para estar confundidos. Es que tenemos que estar en ese camino de Dios para que tengamos la luz de Cristo, esa luz que ilumina ese camino mismo que es Jesucristo el Señor. Porque la palabra de Dios nos está hablando en este momento. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa. La vocación es el estado de vida en que tú elijas y en que tengas esa vocación. Francisco, nuestro Papa, esa es su vocación, el sacerdocio. Quizás podamos estar en el camino del sacerdocio o poder estar equivocado, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo realmente cuál es la vocación. Mi vocación puede ser el matrimonio, entonces mi vocación puede ser el sacerdocio. Mi vocación puede ser un misionero, el que viva constantemente en la misión. Mi vocación puede ser que estando casado, sea un laico consagrado. Entonces, tenemos que pedirle al Espíritu Santo
¿cuál es mi vocación? Porque el Señor nos está llamando dentro de todo a una vocación santa. Decíamos que la santidad no es que no vas a errar, la santidad no es que no vas a pecar, la santidad es que no vas a consentir el pecado, que vas a permanecer por la gracia de Dios fuera del pecado, porque la palabra de Dios nos dice que todo es pura gracia. No, ahora dice, la palabra de Dios dice, esto no es como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente, porque siempre la iniciativa es de Dios. Esta llamada nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad. De verdad, que iniciar de este tema, ¿no? El Dios eterno en nuestro matrimonio, es para ponernos a reflexionar. Cada día yo veo cuántos errores cometo, cada día veo cuán débil soy, entonces yo le pido a Dios todos los días que no solamente por mi carne, sino por la carne de mi esposa, por la carne de mis hijos, porque es débil, porque es frágil. O sea, yo le decía, Señor, nos hiciste de barro, y así nos revelamos siendo de barro, que si nos hacías de acero, imagínate, nos hubiéramos creído tan fuertes que la soberbia hubiera entrado en nosotros y ya no necesitaríamos de Dios, porque nos creeríamos tan fuertes. Y eso es, soy de acero inoxidable. Dios mío, no somos Superman. Pero es la misericordia de Dios que nos hace de barro para que tú veas cuánta necesidad tienes de Dios. Mira, la palabra de Dios dice, desde el principio en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, nos dice, dijo Dios, hagamos, esta palabra es muy importante, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si es un solo Dios, ¿cómo puede decir hagamos? Es que sabemos nosotros que están las tres personas, ¿no?, distintas, pero un solo Dios. Dice que el Espíritu de Dios se revoloteaba entre las aguas. Entonces ya vemos que está hablando el Padre, que es el Espíritu Santo, pero la palabra es Jesucristo. O sea, desde la creación ya nosotros podemos ver esa Santísima Trinidad. No se ve, ¿verdad? Y nosotros preguntamos, ¿y a dónde dice Santísima Trinidad? Pero no está explícitamente, sino está implícitamente. Bueno, escuchamos, dice, hagamos al hombre a imagen y de semejanza. Pero el mensaje es más que todo esa imagen y semejanza. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pues yo a veces no me la creo, porque me miro en el espejo y cómo puedo ser yo imagen de Dios. Pero cuando realmente el Espíritu Santo, ¿no?, te revela que tú eres ese barro que Dios estuvo trabajando en sus manos para que sople, imagínate un soplo, ya tienes vida. El bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces Dios nos pide, por la fe que ha puesto en nuestro corazón de esas tres virtudes teologales, que reconozcamos en cada momento que todo lo que está en tu exterior es creación de Dios, y todo lo que tú eres es creación de Dios, y todo lo que está dentro de ti es creación de Dios. Entonces eso nos va a permitir a decir que somos imagen y semejanza de Dios, porque tenemos plenitud de Espíritu Santo en el bautismo. Pero ese espíritu a veces se apaga, una luz tan intensa que puede iluminar todo el mundo, se apaga en nuestro corazón por la fe. La fe se debilita, se quiebra, entonces dejamos a Dios de un costado y comenzamos con nuestros razonamientos. Ahora veamos, la palabra de Dios nos está hablando en esta hora de ese Dios eterno en nuestro matrimonio, pero tenemos primero que reconocer a ese Dios eterno, como lo hemos dicho, ¿no? En Génesis, en el capítulo 2, nos dice, y Yahvé nuestro Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Eso es lo que hace Dios. Dijo Dios, Yahvé nuestro Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hizo toda la creación, hizo al hombre, pero vio que el hombre estaba solo. Hizo alguien que realmente era imagen del mismo Dios. Nosotros somos imagen de Dios, pero Dios quiso que compartiéramos esa misma naturaleza que Él nos hizo, de ser hombre, y de nuestra costilla nacer aquella mujer. Dice, de la costilla que Yahvé había sacado al hombre,
formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Esta es palabra de Dios. Este es el comienzo de la creación. Si nosotros podemos observar algo, que desde el principio Dios ha querido hacer una alianza con el hombre, una alianza eterna. Después vamos a ver cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio al fin, siempre Dios ha querido hacer una alianza, un matrimonio que termina en las bodas del Cordero. Y eso es donde nosotros somos la novia, la iglesia es la novia, Jesucristo es el novio, y estos novios se casan ante la presencia de Dios. Esta es la Jerusalén soñada de la que habla nuestro Dios. Pero veamos cómo todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, en el Génesis, viene Jesús y confirma esta palabra de Dios. Dice Mateo 19:4-6, Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Ojo acá, hombre y mujer. El Señor está hablando de esa pareja que hizo. Nosotros no podemos disponer, no, imagínate, de un mismo sexo para ser mi pareja. Bueno, lo puedes hacer porque Dios te da libertad para que tú elijas. Pero vamos a ver si esto es agradable a Dios. Dice, escucha lo que dice la palabra. Hay un mandato en la palabra de Dios. Dice, y dijo, el hombre dejará. Ahí hay un mandato, es un mandamiento de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Entonces, aquí vemos el mandato de Dios. Dios pide que te unas a una mujer. No es a un hombre y mujer, no es a una mujer, sino este es el vínculo que une en el sacramento que Dios instituye, para que ese sacramento se vuelva eterno, no en la persona, porque nosotros perecemos, sino en la persona de Cristo Jesús. Nosotros tenemos vida en Cristo, por ser hijos de Dios, en Cristo. Tenemos eternidad, pero no en nosotros, sino en Cristo. La palabra de Dios dice que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado tan igual y semejante como el de Jesucristo el Señor. O sea, como que estas cosas a veces no caben en nuestra cabeza. Pero estos son los misterios de Dios, estos son los regalos que hace Dios. Entonces, escucha, en este mandato que hace el Señor, mira los mandatos y vas a escuchar la palabra. En cada palabra hay una fuerza de que hace Dios, hay una fuerza, una ordenanza, un mandamiento. Dice, el hombre dejará y se unirá. O sea, dejará, unirá. O sea, es algo que el Señor está proclamando como una verdad, pero de ordenanza. Y dice, y serán los dos una sola carne. Mira, en un solo versículo, 3 mandatos. Dejará, se unirá y serán. O sea, este es el mandato de Dios. Serán los dos una sola carne. Entonces, el hombre y la mujer, cuando son consagrados en el sacramento, pues se hacen uno en Cristo. Y este es el mensaje de esta mañana. El Dios eterno en nuestro matrimonio. O sea, cuando tú te casas, ya no son 2, sino son 3. Es Dios el que está ahí bendiciendo tu hogar. Es Dios el que está tomando las riendas de tu matrimonio. Es el Dios eterno que está participando en nuestro matrimonio. Ahora, qué difícil es para nuestra vida dejarnos gobernar por Dios. Porque siempre decimos, es que yo pienso, es que yo creo. Entonces vienen mis filosofías, mis razonamientos, ¿no? A ver, con esta pequeña inteligencia quiero superar la sabiduría infinita de Dios. Una gota, ¿cómo puede ser superior a todo un mar? Tu inteligencia es esa gota y ese mar es la sabiduría de Dios. Jamás podremos alcanzarlo, pero aceptemos estas verdades y estos misterios como un favor de Dios para sus hijos. Mira, ya vimos estos mandatos. El hombre dejará a su padre y su madre, se unirá, nuevamente hay un mandato, y serán los dos una sola carne. Es que ya somos 2, pero vivimos separados. Yo veo allá y acá. No, somos una sola carne. Porque dice la palabra de Dios, porque lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Pues bien, esto es el mensaje de la mañana.
pero vamos a seguir avanzando, vamos a seguir viendo cómo Dios se compromete con su pueblo, cómo Dios se compromete. Si Dios dice, si el Señor dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe, es porque Dios lo está proclamando. Pero si se separa, no es porque Dios lo separa, sino es porque Dios nos dio inteligencia, nos dio voluntad y decisión para que tú hagas las cosas. No es que Dios lo separa. Es como que tú vas de la mano de tu padre y sabes que de la mano de tu padre ese Señor, ese Dios que es todopoderoso, no te vas a perder. Pero tú le dices, ya déjame, ya me molesta que estés todo el tiempo conmigo y me estés hablando. Pareces loco. Sí, Dios es que parece loco porque nos ama tanto. Oye, si el Señor dice, oye, este es el camino, mijo, pero te estás yendo por, hijo, eso no es. Pero nosotros a veces somos tercos, ¿no? Y ahí está el libre albedrío, ¿no? Ahí viene nuestra fragilidad, nuestras inteligencias, nuestras capacidades, vienen en ese momento. Entonces, es el Señor que nos da la gracia para reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos ama tanto, que nos da libertad, pero no una libertad que te llegue a un libertinaje, sino una libertad que te lleve a reconocer que hay un espíritu, que es el Espíritu de Dios todopoderoso, el que te da luz, sabiduría, fuerza, el que cuando tú te caes, el Señor te levanta. Gloria a Dios. Miren, quizás para nosotros nos hemos cansado de escuchar esas frases que pueden decir, eso es típico en los católicos, es típico en la religión, que la unión del matrimonio es para siempre, que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No, quizás eso escuchamos en cada momento, pero hay algo que quizás hemos olvidado y no sabemos, que si Cristo no participa en nuestro matrimonio, de seguro que todo será un fracaso, tristeza, llanto, que es más triste y profunda desolación. Hermano, cuando se une la tristeza, cuando se une la soledad, viene algo que se llama desolación. Hay un desierto, nadie me ama, nadie me quiere, no sirvo para nada. Falta Cristo, falta Cristo. Entonces, esto es lo que pasa, no solamente en los matrimonios, sino individualmente en las personas, ¿no? En aquella, ahora, no se puede decir que yo soy ateo, ¿no? El ser ateo creo que es ignorancia. O sea, el ser ateo es reconocer científicamente, el mismo Albert Einstein, ¿no? un superdotado en inteligencia, pues reconocía a un Dios, hombres que son poderosamente, económicamente, reconocen que hay un Dios, ¿no? Al final dijo Jesús, si ustedes no me creen que yo soy el Señor, pues crean las obras que yo hago. Les mostró todo el mundo, toda la creación. Entonces, esta es la verdad, esto es lo que el Señor. Miren, vamos a ver algo de lo que hace Dios en nuestro matrimonio. Cuando vivimos en una convivencia dentro de un matrimonio y cuando vivimos dentro del matrimonio, ¿qué sucede? Los cónyuges, el hombre y la mujer, estoy hablando de un matrimonio, no estoy hablando de uniones civiles, estoy hablando de un matrimonio. Esto, cualquier unión civil no es matrimonio. El matrimonio ya lo dijo el Señor en esta mañana, ¿no? El hombre se unirá a su mujer, ese es un matrimonio. Estamos hablando de esto. Entonces dice, unión, ¿qué cosa es el matrimonio? Es la unión con Dios. ¿Y cuál es el sello de ese? Es el sello del Espíritu Santo, el sello del poder, el sello del compromiso que tiene Dios a participar contigo. En cuanto Él ha dicho que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Para que estés en esa unión hasta que lleguemos nosotros a esa patria celestial y nos unamos a esa nueva Jerusalén soñada de la que habla el Apocalipsis y de cual vamos a ver un poco más tarde, en unos momentos. No, es en el primero matrimonio. En el segundo, si tú decides una convivencia, es la unión del hombre con la mujer como pareja, pero el sello es del hombre, no es de Dios. Entonces, en el matrimonio hay una protección de Dios, en la unión del hombre, por propia voluntad del hombre. Entonces, es una unión del hombre, sello del hombre. Pues será tu propia protección, porque esa es tu elección. Dios no te pone un puñal en el pecho, tienes que casarte en sacramento. No. Dios no te exige así.
pero Dios sí te dice, ¿no? Para los hijos obedientes hay una ordenanza, para los que obedecemos a Dios. Pero qué difícil es obedecer a Dios, ¿no? Miren, estamos viendo este precioso tema, el Dios eterno en nuestro matrimonio. Al final, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi matrimonio, para tu matrimonio, para el matrimonio del mundo entero? Escuchemos lo que nos dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3. Tesalonicenses. Dice, la voluntad de Dios, esto es palabra de Dios, aquí no se mete nadie, aquí está hablando Dios. Aquí no hablan ni el hermano Hugo, ni el hermano Armando me ha soplado por acá, ni el cura me ha dicho, no. Ni el mismo Papa salió de Papa, no. Sino esto sale de los labios de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan a la fornicación, que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto, y no se deje llevar por pura pasión como hace la gente que no conoce a Dios. O sea, el amor no es pura pasión, nos está hablando, ¿no? Y hay un compromiso también de Dios, pero Dios también te pide un compromiso, ¿no? Respeto en tu matrimonio, ¿no? La santidad en el matrimonio. Nosotros hablamos muchas veces de lo que es la santidad. La santidad no es no pecar, ¿no? La santidad es no solamente alejarte de Dios, sino dejar que la gracia de Dios mueva tu vida. Eso realmente es el camino de la santidad. ¿Vas a caer? Por supuesto que vas a caer, pero también vas a tener un Dios que te va a levantar y que te va a perdonar. No podemos aspirar a más. No somos Dios para que nosotros podamos actuar por nuestra propia voluntad. También en Romanos, el Señor nos da un consejo. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 2 nos dice, no sigan la corriente del mundo. Ojo, oído, pestaña y oreja. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense, dice, a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le alegra, lo que es perfecto. Esta es palabra de Dios. Estamos viendo, todo esto es voluntad de Dios, ¿no? El Señor nos está dando algunos tips, algunos consejos sobre cuál realmente es la voluntad de Dios. Rehuyan de la fornicación. Nos está pidiendo santidad y respeto por el matrimonio, ¿no? Que el matrimonio no es para llevarlo por pura pasión, porque eso lo hacen, dice la palabra de Dios, aquellos que no conocen a Dios. No, hermano, yo no puedo estar como salta perico, estar un día acá, otro día acá. Yo no soy picaflor, ¿no? Que chupa las mieles más hermosas. Nosotros nos hemos consagrado a un matrimonio, ¿no? Es que nos cuesta, no, sino que debemos vivir bajo esa gracia de Dios. Y el Señor nos habló nuevamente en esta mañana, no sigan la corriente del mundo. Es que dice, de que alguien puede decir, no es que todos lo hacen, pues, es que así dicen, pues. Y ponemos ejemplos tontos a veces, ¿no? Es que mira, y como él tiene 3 mujeres, tiene 14 hijos y con todos se lleva bien. Sin palabras, ¿no? El matrimonio es de 2. Jesucristo ya lo ha dicho, ¿no? Nuestro Padre Celestial nos hablaba desde el principio, desde el Génesis, y hoy día nos vuelve a recordar, a refrescar nuestra memoria cuando nos decía, recuerden las palabras que ustedes manifestaron en el altar, para siempre, dijimos. Nosotros dijimos, amén, para siempre. Entonces, y esto es, Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 2, nos dice, por ello entreguen lo que les queda de esta vida. Ojo, a veces decimos, uy hermano, ya no sé qué hacer. Lo que les quede de esta vida. Es que a Dios no le importa tu vida pasada, a Dios le importa este momento actual. Dice la palabra, por ello entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. O sea, yo no me puedo dejar arrastrar, a ver, me voy a meter a esa corriente, me tiro a la corriente, pues la corriente me va a llevar, la corriente me va a llevar, y si no sabes nadar, te va a arrastrar, tienes que aprender a nadar. Aprender a nadar es conocer la palabra de Dios, aprender a nadar, ¿no? Y salir de esa corriente de mundo
es orar, aprender a nadar en la corriente, es participar en los sacramentos. O sea, no basta decir, mira, yo ya me casé católico, ya. No. O sea, el matrimonio no termina en el sacramento católico, porque vas a caer. Y el Señor te permite. Le dijo Pedro, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. O sea, siempre Dios te va a perdonar. El Papa Francisco nos decía, no se cansen de pedir perdón, porque Dios no se cansa de perdonar. Entonces, de esto se trata el matrimonio. Por eso, que en esta mañana bendita, el título de este tema se llama El Dios Eterno en nuestro matrimonio. Oye, créetela, que Dios el Eterno quiere participar en tu matrimonio. Ahora, nos está pidiendo nuevamente el Señor que salgamos de esta corriente del mundo, y le decía que aprendamos a nadar en la oración, en la palabra de Dios, participar en una comunidad. La comunidad, aunque tú no lo creas, hay un ministerio de intercesión que está orando siempre por toda la comunidad. Y a veces dice, oye, de la que me escapé, oye, la que me libré. Son las oraciones de todos los hermanos que están orando, que nos unimos en cadena de oración a ese cielo donde están los ángeles y los santos postrados en adoración eterna a nuestro Padre Celestial, y al que está sentado a la derecha del Padre, envuelto en una llama que es el Espíritu de Dios. Entonces, esto es el mensaje, nos pide el Señor una renovación desde el interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Por supuesto, si tú te renuevas del interior, es porque estás dejando querer cambiar dentro de ti. Estás queriendo cambiar las cosas que tú, así mentalmente, ¿no?, que tu seguridad humana te está dando. Dios quiere que cambies ese chip por la seguridad del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu no tiene límites, no tiene frontera, porque el Espíritu de Dios tiene poder para transformarlo todo y para hacer de lo imposible posible, ¿no? Yo refrescaba un video en mi Facebook donde se muestra al poderoso David, y decía, es que ustedes, el pueblo de Dios, el elegido, son unos cobardes, que no hay un solo hombre que pueda enfrentarme a mí. O sea, la soberbia de un gigante, sabiendo que cualquiera podía venir y lo podía aplastar. Y Dios no envía pues a otro gigante, envía a un debilucho. Yo lo vería pues ahí a unos millones de 13 años como calambrito, no todo débil, frente a todo un gigante, nacido para la guerra. Oye, ¿cómo te vas a enfrentar? Oye, David, ¿cómo te vas a enfrentar? Todo le decía, te va a destrozar. Y él decía, si Dios permitió, que librarme del oso y del león, también me libraré de pero por el nombre poderoso de Dios. Se enfrentó. Dice que la piedra que le lanzó se quedó incrustada en su frente y el gigante cayó. Cuando tu rebeldía, eso decía en mi fe, cuando tu rebeldía se va contra Dios, pues Dios derrota a los gigantes del mal. Y esto es cuando tú tienes esta fuerza de Dios en tu corazón y en tu matrimonio. Pues ¿cuántas veces en nuestro matrimonio se han lanzado y han calumniado y han hablado cosas que no son? Entonces, como queriendo destrozar algo que Dios, Jesucristo es la roca. Dice que todos los que se lanzan contra la roca se estrellan. O sea, no es porque Dios te quiera hacer daño, sino que no te puedes, imagínate, es como decir, a ver, yo voy a meter mi mano en el fuego y no me va a pasar nada. No te vas a quemar, hijo. No te metas a la congeladora, porque vas a salir así como una piedra de hielo. Nosotros somos, esa es nuestra fragilidad. En Hebreos 13:4 dice que todos respeten el matrimonio. Esta es la palabra de Dios. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos, y a los que cometen adulterio. ¿Quiénes son los licenciosos? Los licenciosos son los libertinos, los lujuriosos, los viciosos, corrompidos, depravados, lascivos. Esos son los licenciosos. Dice, Dios castigará. O sea, entendamos que no es el castigo de Dios, sino ahí viene la luz del Espíritu Santo para discernir qué significa que Dios castigará. No, es que si el Señor está diciendo, este es el camino, Hugo, no te vayas por allá,
hay un abismo. No, es como decía, Dios te castigará. No, es mi decisión. Porque Deuteronomio 30:19 dice, elige, escoge, decide, dice el Señor. Entonces, tus decisiones son las que te llevan a elegir el camino de Dios o no. Entonces, de esto habla Dios en esta mañana. No, Dios castigará a los licenciosos, o sea, los libertinos, todos los que estamos dentro, ¿no?, de ese mundo inmerso de pecado. Los que convivimos como cerditos. ¿Has visto cómo vive un cerdo? Después decimos que es rico, ¿no? Pero Dios no quiere así que vivas. Tú no eres un cerdo, tú eres una oveja de Dios. Y la ovejita de Dios la carga aquí en sus hombros cuando te caes, porque te ve que eres débil, ¿no? Si te ve que te quiebras la patita, Dios te la cura. Ese es el Señor. O sea, te muestra su amor, lo amorosísimo que es Dios. En Efesios 5:24 dice, este es un mensaje ya para parejas, dice, que la esposa pues se someta en todo a su marido. ¿Cómo? Sí, que la esposa se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Ahora, consejo para los maridos. Maridos, amen a sus esposas. O sea, no quiere decir, ya, sométete a mí. Tienes que amarla, si no te entra la soberbia. Tienes que amar. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a su iglesia. Efesios 5:28 dice, así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, nos dice el Señor. A nuestro Dios, en un momento de que querían tentarlo, porque el Señor siempre decía, ¿por qué me siguen y me ponen trampas? Y le preguntan, nosotros sabemos que en la ley de Moisés había más de 600 mandamientos. Entonces le preguntan al Señor, a ver, tú eres el maestro, no, vamos a ver, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Pues Dios sabía cuál, esa pregunta capciosa que hacía. Y le dice, escucha Israel, amarás, mira cómo habla el Señor, habla del amor, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Le están preguntando al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Dice, amarás, escucha Israel, no, amarás a tu Dios con toda esa fuerza de la imagen y semejanza de Dios, con todo ese ser que Dios ha creado, así debes amar. Pero dice, pero hay otro que es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos se unen en el amor. O sea, ¿qué cosa es la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios, no te hagas problemas, practica el amor y estás practicando la palabra de Dios. Qué difícil es, porque a veces nos entra la soberbia, somos orgullosos, envidiosos, esto es mío, no, oye, pero ¿cómo vas a perdonar? ¿Y cómo vas a consentir? Somos bien soberbios y no nos damos, yo soberbio, no, yo no soy, y somos soberbios a veces y no nos damos cuenta, no, somos duros, somos justicieros, tenemos un dedo que a veces señala tanto que digo, Dios mío, si este dedito lo hubieras hecho para señalar y se gastara cada vez que señaláramos, creo que no tuviéramos mano ya. Bueno, la voluntad de Dios es esta, ¿no? En nuestro matrimonio, ¿no? Que los cónyuges lleguen a integrarse completamente. Mira, hay un mensaje que mucho me agrada en Proverbios. Escucha este mensaje de amor. Dice Proverbios 5:15. Escucha lo que dice. Toma el agua de tu propia cisterna, ya sabes a qué se refiere esa cisterna, es que es tu matrimonio. Bebe el agua que brota de tu fuente. ¿Dejarías que tus aguas se pierdan fuera? Cuidado, ¿no? Que tus arroyos corran por las calles. Está hablando del matrimonio el Señor. Que sean solo para ti. O sea, tu pareja es para ti, tu varón. Tu mujer es para ti, tu mujer. Este hombre es para ti. Por eso dice, que sean solo para ti y no para extraños junto a ti. Es la palabra de Dios. Bendita sea tu fuente y sea tu alegría la mujer de tu juventud. Graciosa sierva, escucha lo que dice el Señor. Graciosa sierva, amable gacela, ojalá no te canses de acariciar sus pechos y quedes prendado de su amor. O sea, Dios no es
no es lujurioso, sino que el sexo dentro del matrimonio es verdaderamente amor. Se hacía una reflexión: tu casa es el templo, tu cuarto es la sala de oración, tu cama es el altar. Y los esposos, cuando hacen sexo, ya no es sexo, es el amor, que sube como una fragancia hasta Dios. Esa es la ofrenda. Verdaderamente esto es algo maravilloso. Por eso nos dice: ojalá no te canses de acariciar sus pechos y quedes prendado de su amor. ¿Por qué, hijo mío, te prendarás de una desconocida? Porque los abrazos y el seno de una extraña. Yahvé tiene fijo los ojos en los caminos del hombre y vigila todos sus pasos. Esta es palabra de Dios. Este es el mensaje de esta mañana. Hoy hacemos una pequeña reflexión para ir terminando. Dice: ¿sabías que muchas veces, ¿no?, que de las cosas que a ti te encantan hacer, ¿no?, las aborrece Dios, ¿no? Y que merecerías que toda la ira de Dios descendiera sobre ti. Pero qué bueno es Cristo, que Él puso la espalda, y toda la ira de Dios que debió caer sobre nosotros, pecadores, cayó sobre su propio Hijo. Esto es para llorar. Y todavía Jesucristo levanta la cabeza y mira a todos los que lo estaban crucificando. Si eres Dios, bájate de la cruz. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. El Señor los mira y levanta los ojos al Padre y dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pues yo no sé cuántas veces habrá repetido esto el Señor, desde que lo que venían flagelando, desde que lo tomaron en el huerto de Getsemaní. No, por eso digo que muchas de las cosas que tú haces, ¿no?, desagradan a Dios. ¿Por qué? Por esto es una rebelión contra el mismo Dios, y porque le ofendes permanentemente con el pecado. Ahora escucha esta reflexión. Oras para que Dios te escuche, pero vives en medio de lo que Dios aborrece, ¿no? Pides que los ojos de Dios vuelvan a ti cuando tú convives con el pecado. Suplicas misericordia para ti cuando tú ni siquiera sabes perdonar. Si tu corazón a veces está lleno de rencor, pides perdón a Dios. Dios quiere primero que cambies tu corazón para que la gracia entre en ti y puedas tener capacidad de perdonar. Hermano, el amor es una capacidad que Dios te da. O sea, Dios nos capacita para amar, Dios nos capacita para perdonar. Ese es nuestro Dios, ¿no? Pides volver a Dios cuando tus ojos están llenos de lujuria y desamor. Entonces, tenemos que ponernos un poco de atención a esto. Y lo que yo les decía, terminar perdonando, ¿no? Porque si tú no perdonas, dice Jesús, tampoco nuestro Dios nos perdonará. Hermano, el rencor, ¿sabes lo que es el rencor? Rencor es tener el resentimiento, un pesar, un dolor por algo o alguien, por otra persona. Es sentir dolor o molestia en el corazón a causa de heridas o dolencias del pasado. O sea, nosotros vivimos el pasado, y eso es lo que nos lleva. A ver, dime, si alguien te ofendió así duramente, ¿lo olvidarás? No. Uy, te voy a contar lo que me hizo, ya no. Y comienzas a recordarlo de una manera. Y cuando tú comienzas a seguir recordando, estás sintiendo cada vez ese dolor. Entonces, ese sentir nuevamente se llama volver a resentir. O sea, se convierte en un resentimiento. El resentimiento se convierte en un rencor. Y cuando el rencor entra en tu corazón, ya no sabes perdonar, porque está lleno de odio. Entonces, tienes que pedirle la gracia a Dios, porque en la última etapa es la venganza. Y cuando le pasa algo a la persona que te hizo tanto daño, tú dices, bien hecho, peor le hubiera pasado. Hermano, pero se quebró una pierna, las dos se hubieran quebrado. Y que hablas desde el rencor y llegas hasta la venganza. Esto es triste, ¿verdad? Estas cosas compártelas, llévalas a tu hogar, llévalas a tus hermanos. Compártelas, estas cosas que son hermosas, preciosas, que Dios quiere que tú vivas realmente a esa presencia de Dios. Por eso que esta mañana le denominamos el Dios eterno en nuestro matrimonio. Mira, vamos a terminar con dos pasajes bíblicos. El primero, Apocalipsis 19:7. ¡Ay, qué miedo el Apocalipsis! No. Escuchemos el Apocalipsis, que es precioso. Dice: alegrémonos, regocijémonos
Démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió: estas palabras son verdaderas, estas palabras son de Dios. Esta es palabra de Dios. Les prometí 2 mensajes y con este termino. Apocalipsis 21:2. Esta es la aspiración que tiene Dios. Este es el sueño de Dios. Escucha. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Dime, ¿quieres pertenecer a esa novia de Jesucristo? Esta es la iglesia del Señor, ¿no? Y cuando la iglesia del Señor, ¿no?, abre su corazón para que el Espíritu Santo, ¿no?, entre en ti, Dios va a permitir un matrimonio eterno contigo. Este es el mensaje de esta mañana. Su amigo Millones le da gracias a Dios, los bendice en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay amor, hay poder, hay bendición. Lleva este mensaje a tu hogar, no, compártelo, estos mensajes que son de Dios. Hay un comercial en mi canal, en el YouTube Hugo Millones Montenegro. También encontrarán algunos temas de formación que a veces en las comunidades, en los grupos de oración dice: ¿y qué tema vamos a dar? Ahí hay muchos temas que nos podemos nosotros, ¿no?, agenciar para también poderlos llevar a nuestros hermanos y que el reino de Dios se extienda. Millones no se debe extender. Seamos como Juan Bautista, que Jesucristo crezca mientras yo me empequeñezco. Verlo a Jesús tan grande y que yo desaparezca. Gloria a Dios. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con nosotros siempre. Amén. Amén. Amén.